Mi nombre es Ollane y, como ha dicho Arantxa, soy graduada en Historia del Arte y hoy os voy a hablar de Genaro de Urrutia y Olaran, un pintor que fue importante no solo en Plentzia, sino también en el contexto artístico del País Vasco. Genaro Urrutia nació en Plentzia en 1893 y su padre era originario de Plentzia, mientras que su madre era de Lemoy. En 1909 decide mudarse a Bilbao y trabajar en una empresa llamada Vidrieras de Arte. Poco después decide matricularse para el curso 1910-1911 en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Y en 1918 hace su exposición de presentación en la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao. En ese mismo año, en 1918, varios artistas se unen para pedir a la Diputación una beca con la intención de que Genaro de Urrutia pues aprenda en el extranjero. Vamos a hablar un poco de estas becas, ¿no? Es muy habitual que en el siglo XIX los artistas viajen a lugares para aprender el arte de moda. A principios del siglo XIX tenemos en el siglo XIX a principios, el arte por antonomasia es el neoclasicismo. El neoclasicismo se basa en el arte griego y romano. ¿Y qué mejor lugar que aprender del arte griego y romano que Roma? Entonces, el destino principal de estos artistas va a ser Roma, en esa primera etapa, en esa primera mitad del siglo XIX. A partir de la segunda mitad, los artistas no van a viajar a Roma, bueno, seguirán viajando, pero sale un nuevo destino, que es París. Sobre todo, a finales del siglo XIX va a aparecer un estilo artístico llamado el impresionismo, que va a atraer a muchos artistas y va a hacer que muchos de ellos pues, vayan a París a aprender sobre este impresionismo. Hemos hablado he mencionado, mejor dicho, el neoclasicismo, el impresionismo, pero ¿qué tiene que ver esto con Genaro de Urrutia y Olaran? Bien, pues Genaro, cuando va a París en 1919, lo que quiere aprender es el arte impresionista y se va a influenciar del arte impresionista, postimpresionista y algunos autores determinan también de la Escuela de París. Para entender el arte impresionista, primero debemos entender el arte de la academia. ¿Vale? Las academias van a ser muy importantes en el siglo XIX. ¿Por qué hay que entender el arte de la academia? Porque el impresionismo nace como un movimiento revolucionario contra la academia. El arte de la academia, que un ejemplo lo podéis ver aquí, es este de aquí, el mayor representante de la academia va a ser Jacques-Louis David, que, bueno, como veis, esta es una de sus obras, Muerte de Sócrates, la muerte de Sócrates, mejor dicho. Y estos artistas académicos van a intentar representar, pues, ese mundo antiguo, griego y romano, y van a mostrar un arte muy conservacionista. Las academias nacen en el siglo XVIII y en el siglo XIX todavía se siguen utilizando. ¿Y por qué nacen estas academias? Pues porque antes del siglo XVIII los artistas pertenecían al gremio, es decir, eran considerados como carniceros, o sea, era la misma categoría, ¿vale? Entonces las academias nacen con la intención de institucionalizar el papel de estos artistas. Estas academias determinaban qué arte era adecuado y cuál debía realizarse, y entonces daban sus clases alrededor de las características que ellos determinaban. La academia, después de... primero de todo, es que estoy haciendo memoria. La academia tiene una jerarquización de temas. No todos los temas para la academia valen lo mismo. Un tema alegórico o historicista es mucho más valioso que un bodegón. Y por ello, la mayoría de los artistas van a decir realizar pinturas alegóricas o históricas, como es el caso que pueden ver también de la pintura de Jacques-Louis David. Es una pintura de tema histórico. Estas pinturas son expuestas en el salón de la academia. La academia hacía cada 2 años una exposición donde mostraba todas las obras que creía que
que tenían que ser admiradas por el público. Y mediante unos jueces determinaba cuáles eran aceptadas y cuáles no. Los artistas que eran aceptados tenían renombre, cogían prestigio, y su valor aumentaba. Los que eran rechazados caían en picado y debían mal vender sus obras. Claro, visto esta situación, hay un grupo de artistas que no está contento con todo lo que está ocurriendo, que son los impresionistas, y deciden crear un movimiento revolucionario con todo lo que tiene que ver con la academia. Estos impresionistas van a priorizar la luz. Es decir, en la academia normalmente los cuadros muestran una luz general, es una luz artificial, no es una luz natural. Y lo que quieren mostrar los impresionistas es una luz natural y el instante. Para los impresionistas va a ser muy importante mostrar un paisaje o lo que quieran representar en un momento concreto y con la luz que había en ese momento. Un representante muy conocido de los impresionistas pues puede ser Claude Monet. Y de hecho el cuadro que se puede mostrar, el cuadro que tiene en pantalla, que estoy apuntando, ese es el cuadro que da nombre al impresionismo. El cuadro se titula Impresión Sol Naciente. Los impresionistas no eran muy bien, no se les tenía en mucha consideración, es más, la academia les tenía un poco entre ceja y ceja, podríamos decir, y me gustaría leerles una cita de un artista académico que es español, que se llama Mariano Benlliure, escultor. En un discurso que da en la Academia de San Fernando en Madrid, dice esto sobre los impresionistas: es preciso acabar con esta raza de degenerados antes de que ellos acaben con el arte. Así que, como pueden ver, no eran bien considerados dentro del mundo académico. Y de hecho, comenzarán a ser aceptados muy posterior a la creación del movimiento. En 1863, Napoleón III decide crear un salón anexo a este salón de la academia para que la gente, los artistas rechazados, muestren sus obras, en los que Claude Monet muestra también algunas de sus obras. Y si piensan que la gente que iba, el público que iba a ese salón, el salón de los rechazados que se llamaba, iba a admirar las obras de esos artistas, están muy equivocados. Normalmente iban a criticarlos y los críticos de arte iban a mofarse. Así que se hacen una idea de cuál era el ambiente. Después del impresionismo, que es a finales del siglo XIX, se crea ese movimiento a finales del siglo XIX, se crea otro estilo artístico muy relacionado con este, que es el postimpresionismo. Ahora si quieres les explico lo anterior. El postimpresionismo es un estilo que se basa en los principios del impresionismo y sigue muchas características de este estilo. Lo que cambia es que el impresionismo es bastante realista en cuanto a los paisajes que representa, mientras que el postimpresionismo es mucho más subjetivo. Un ejemplo muy interesante, un ejemplo de los más famosos puede ser la Noche estrellada de Van Gogh. Van Gogh es uno de los representantes de este postimpresionismo. Y como se imaginarán, pues seguramente Van Gogh no vio esa noche estrellada ese día, ¿no? Bien, en cuanto a la imagen de aquí, este es un ejemplo perfecto para mostrarles la importancia que tiene la luz y el instante en los impresionistas. Esta es una serie que pinta Claude Monet y son 30 pinturas exactamente iguales y la única diferencia es que las pinta en diferentes momentos del día. Es la única diferencia, hay 30 pinturas iguales y a esto se le llama, a esta serie se le llama la serie de la Catedral de Rouen. Bien. ¿Qué pasa con Genaro de Urrutia y Ollara? Bueno, pues Genaro de Urrutia viaja en 1919, a París, y es influenciado por ese arte impresionista, por ese arte postimpresionista, y según algunos autores
por la Escuela de París. La Escuela de París no es ningún tipo de institución, ni mucho menos. Es un grupo de artistas que se encuentra pintando en París entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y la relación que hay entre esos artistas es que más o menos se acercan al expresionismo, pero desde un punto de vista personal. Por tanto, dentro de la Escuela de París se van a ver obras completamente diferentes entre sí. Bien, pasado un año, Genaro de Urrutia vuelve a Bilbao y decide hacer una exposición en la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao con todas las obras que ha realizado en ese periodo en Francia. En Plencia también fue muy bien recibido, se hizo un banquete en el casino y acudieron personalidades muy importantes como fue Hilario Gorordo, alcalde y capitán de Plencia, y Antonio de Araluce, arquitecto. En este mismo momento es cuando va a realizar Genaro de Urrutia y Olaran el retrato de Hilario Gorordo, que es este que podéis ver aquí. ¡Epa! ¿Qué me pasa? Este de aquí. Este se encuentra en el Museo Plasencia de Butrón. Es un cuadro de grandes dimensiones, algo que llama un poco la atención porque los impresionistas solían utilizar lienzos mucho más pequeños. Normalmente los artistas que utilizaban lienzos de grandes tamaños solían ser los artistas de la academia. Bien, pues he puesto un poco un par de influencias para que vean la incidencia de los movimientos, tanto impresionista como postimpresionista, en Genaro de Urrutia y Olaran. Del impresionismo podríamos destacar la pincelada marcada, muy típica en los impresionistas, que es el plenairismo, o el plein air, también se dice, que es pintar al aire libre. Claro, los impresionistas querían mostrar un instante concreto, ¿no? Y la incidencia de la luz en ese momento concreto que querían representar. Por tanto, la mejor manera es pintar al aire libre y pintar, pues eso, cómo incide la luz, ese instante. Genaro de Urrutia lleva esta práctica por Plencia y realiza varios cuadros. Este que ven aquí es uno de ellos, la Plaza del Astillero, en el que se puede ver el casino, que sería pues este. He traído otras dos imágenes más para que vean una muestra de este plenairismo que practica Genaro de Urrutia, en los que se muestra la plaza de la iglesia desde dos perspectivas diferentes. La primera se puede ver la iglesia de Santa María, que aquí estaría el Bachoqui y aquí el Arco de Santiago, ¿no? Y luego la segunda, que a mí me parece realmente interesante, se muestra Torrebarri, pero Torrebarri como era antes de que se reformara para hacer pisos. Y esta sería la Uda Leche Aldapa. En 1922, Genaro de Urrutia y Olaran decide viajar a Italia. Y es en ese momento cuando comenzamos a ver un cambio también en su pintura. Me gustaría destacar dos características. La primera de ellas es que deja de pintar al aire libre y comienza a pintar en estudio. Y la segunda es que elige temas que tienen relación italiana, como es el caso de las aldeanas con aspecto de Madonna, pastores flautistas o paisajes imaginarios. El cuadro que tienen aquí es el último cuadro que ha obtenido el Museo Plasencia de Butrón, que es el de la señorita de Turín, que es de Satrapar, y muestra justo el tema de la aldeana con aspecto de Madonna. Claro, yo les hablo de Madonna, pero igual no saben lo que es una Madonna. Las Madonnas es un tema italiano, que el término proviene de la Edad Media. A las mujeres nobles o que tenían algún tipo de característica destacable se las denominaba Madonas, y posteriormente el cristianismo adoptará ese término para referirse a las representaciones de la Virgen. En muchas ocasiones la Virgen no va a aparecer sola, como es la ocasión que pueden ver en pantalla, que aparece con San Juan Bautista y Cristo. El representante, o bueno, no representante, mejor dicho, las Madonas más conocidas, a mi entender, son las de Rafael de Sancio, que es la que pueden observar en pantalla. Esta es de Rafael de Sancio. Es la Madonna del Jilguero, que se encuentra en el Museo del Prado, y está hecha, o sea, la realizó hacia 1506 aproximadamente.
vamos a hacer un pequeño, o bueno, voy a hacer, mejor dicho, un pequeño análisis de la señorita de Turín. Es un cuadro de pequeñas dimensiones, es un óleo sobre tabla, y es un retrato, lo que nos muestra es un retrato o una representación de una aldeana. ¿Por qué determinamos que es una aldeana? Precisamente por los ropajes, porque no son ostentosos. Las mujeres aristócratas, burguesas, que van a pedir esos retratos, van a mostrarse con las mejores galas. Es igual que nosotros. Nosotros si nos vamos a sacar una foto, no nos vamos a sacar pues, de cualquier manera, ¿no? Vamos a buscar pues nuestras mejores joyas, nuestros mejores ropajes, y las mujeres aristócratas y burguesas van a hacer exactamente lo mismo. En este caso, la representación aparece vestida de manera muy humilde, cosa que no cuadra con la intención de los aristócratas y los burgueses a la hora de hacer un retrato. Y además no muestra ningún tipo de tocado. Normalmente en los retratos aristócratas burgueses, las mujeres aparecen tocadas, ¿no?, con peinados muy elaborados, o bueno, que siguen la moda del momento. Sin embargo, como es el caso de la señorita de Turín, lo que podemos observar es un pelo que parece incluso enmarañado. Ni siquiera lo tiene suelto, sin ningún tipo de recogido, lo que nos muestra también que quizás no le importaba cómo tenía el pelo. Y por último, me gustaría destacar de la señorita de Turín las facciones serenas que se ven en el rostro. Esto es una opinión personal, y es que yo creo que a Gerardo Rutia Llolaran lo que le interesaba en este cuadro era mostrarnos realmente la serenidad de las facciones de la señorita de Turín. Y por eso lo único que nos deja ver de ese retrato es la cara. Como he dicho, esta es una opinión. Puede ser que Gerardo Rutia Llolaran quisiese representarla así porque era invierno, hacía frío, o simplemente quería hacerla parecer a una Madonna. Las Madonas normalmente tienen el pelo tapado. Bien, antes de terminar, me gustaría pues darles otros ejemplos de artistas que también representan Plencia, como es el caso de Ricardo Toja, en ese cuadro que pueden ver de las caracolas, faro y sextante delante de la playa de Plencia, y ese cuadro también de Rosell, de Plencia desde Camposén. Estos serían unos pocos artistas de los que se han podido encontrar que han hecho, o sea, de los que se han podido encontrar, de los que hay, mejor dicho, que han representado Plencia. Si tienen más interés, hay un libro muy bueno de Gorka Mayor que se llama Plencia en el arte, por si están más interesados. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, pues estaré encantada de contestarles.